Salón de Belleza Jacqueline, Ross Tire Center, Ever Mecánica Automotriz, Estudio de Fotografía Luz Art. La parroquia San José les agradece infinitamente sus aportaciones. Oh, esta parte. Nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables y pacientes. Un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Quiero fallar. Nos mantendremos vivos lazos de paz y amor. Un solo Señor. Buenas tardes, Dalton. Buenas tardes, Denny. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Católico, regresen a Regresen a casa, casa. Denny. Claro que sí, estamos en tu programa Católicos Regresen a Casa por la Qué Buena 101.9 FM y en vivo también por ustream.tv. A nuestros hermanos nos pueden ver a través de Facebook en nuestra página de Católicos Regresen a Casa y ahí buscan la aplicación que dice Ustream Live. Así que nos pueden ver directamente en vivo y a todo color. Por internet, ¿verdad? Claro que sí. Y a cualquier pregunta, 706-529-4782, que es el número en cabina. Cualquier pregunta, Claro que sí. 706-529-4782. Denny, una oración. Claro, hoy vamos a estar hablando de el pan de vida. La semana pasada comenzamos a hablar de, no estaba nuestro hermano Rafa, aquí nos estaba hablando de este tema del pan de vida. Es bien importante y ya de antemano le digo a los hermanos que busquen en su Biblia, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Capítulo 6. 6. Hace varias semanas le había dicho que le di la tarea, ¿okay?, a los hermanos que estaban escuchándonos hace varias semanas, que yo les dije que buscaran y leyeran este capítulo, porque este capítulo 6 es bien importante. Primero porque es el capítulo con que mejor podemos entender, ¿ok? Con que mejor podemos entender todo por qué Jesucristo nos deja su cuerpo y su sangre, alma y divinidad, que hoy en día conocemos como la Eucaristía, ¿ok? O la misa, la fracción del pan, como le llamaban los primeros cristianos, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con una oración, poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos el pan de vida, Señor, que alimenta nuestra fe para vivir como discípulos y construir el reino. Danos el pan de vida, que es tu palabra, agua viva que nos nutre y nos fecunda desde adentro. Danos el pan de vida de tus acciones, que nos ayudan a pensar hoy en nuestros caminos para seguirte. Danos el pan de vida de tu cuerpo,
alimento que nos da fuerza para vivir como nos enseñas. Señor, que tu entrega nos ayude a entregarnos, que unidos busquemos el pan cotidiano, que el pan cotidiano llegue a todas las personas, que el pan de la salud no discrimine a pobres y a ricos, para que todos puedan vivir mejor, que el pan del trabajo sea la realidad diaria de tantos millones de personas que sufren la desocupación, que el pan de la educación alcance a todos los niños y jóvenes que buscan y merecen un futuro mejor. Que aprendamos, Señor, cómo nos has dado el ejemplo de tu vida y a compartir nuestro pan, lo que somos y tenemos, que todos los que nos, especialmente con todos los que nos rodean. Danos, Señor, el pan de vida para que vivamos solidarios y fraternos. Amén. Amén. Pues sí, como había mencionado, vamos a estar hablando de ese pan de vida. Comenzamos básicamente con este capítulo número 6. Y primero, antes de comenzar, Carmelo, Rafa, ustedes por casualidad saben lo que es la anorexia. Los flaquitos. Si la falta de estas personas que pues evitan el comer, se les va el apetito por muchas. Esta es una enfermedad, ¿verdad?, que los científicos hoy en día consideran como una enfermedad psicosomática. O sea, las enfermedades psicosomáticas son aquellas que vienen de la mente, ¿ok?, de la psique, la mente, pero que también se manifiestan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, nuestro físico, ¿verdad? Es porque, pues claro, cuando una persona que deja de comer, pues fundamentalmente lo es porque primero entran en esa persona muchos complejos, como Rafa nos mencionaba hace un rato, ¿verdad? Porque los amigos se quejan, lo molestan, el amigo lo critican, etcétera, ¿verdad? Y estas personas dejan de comer y se enferman, ¿ok? Y se enferman y se sabe el caso de muchas de estas artistas en Hollywood que han muerto por esto. O sea, muchas personas han muerto, jóvenes, literalmente muchas personas han muerto por esto. Pues Jesucristo es el pan de vida, no hay duda. El mismo Jesús nos dice: yo soy el pan de vida, el que coma vivirá eternamente, ¿verdad? Yo soy. Y entonces, lamentablemente con nosotros los cristianos, también puede suceder que se dé esa anorexia espiritual del alma, ¿verdad? Y a esta anorexia del alma la llamamos derrotismo, la podemos llamar pesimismo o desaliento, agobio, desesperanza, ¿verdad? Son todos estos males que entran en nuestra alma, en nuestra mente, ¿verdad?, que van acumulando nuestra mente, llenándola de cosas que son negativas, ¿ok? Y entonces se puede convertir en esa anorexia, en esa falta de apetito, pero ¿de qué? De Dios, de lo espiritual, ¿verdad? Pues porque nuestra alma hay que alimentarla, nuestra alma, nuestro espíritu hay que alimentarlo. ¿Cómo vamos entonces a alimentar nuestro espíritu? Nos dice que Jesús, que vuelvo y repito, que Él es el pan de vida. Y entonces, el que coma vivirá eternamente. Wow. Y todo este discurso es bien interesante, Carmelo, porque primero comienza con ¿qué? Comienza con lo que se conoce con la multiplicación de los panes. ¿Ok? En el capítulo 6, del 1 al 15, hace 3 semanas, estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Cómo Jesucristo, y aunque en el texto bíblico nunca dice la multiplicación de los panes, ¿ok? En la tradición cristiana la ha llamado así, la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces, se ve entonces que este relato aparece en los 4 evangelios, ¿ok?
como ya hemos mencionado anteriormente, este relato. Y esto es bien importante, ¿ok? Recordemos que los evangelios no son biografías como hoy ustedes y yo podemos conocer. Por ejemplo, la biografía mencióname a alguien de México, la biografía de quién. Miguel Hidalgo. ¿Perdón? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. En Puerto Rico, la biografía, por ejemplo, de Eugenio María de Hostos. ¿Okay? La biografía de el beato Carlos Rodríguez en Puerto Rico, la biografía de nuestro santo Toribio Romo, etcétera. ¿Okay? El evangelio no fue escrito a modo de biografía como hoy en día tú y yo conocemos, ustedes y yo conocemos. ¿Okay? ¿Qué es el evangelio? Pues fue el anuncio de la buena nueva, de esa buena noticia de Jesucristo. ¿Okay? Y es bien importante analizar si este relato de la multiplicación de los panes aparece en los 4 evangelios. Esto nos denota la importancia que tuvo este relato, ¿ok? La trascendencia que tuvo este relato para los primeros cristianos, ¿ok? Y entonces, vamos a ver que, pues, luego que se sucedió esto, pues ¿qué pasa? Pues la gente estaba buscando a Jesús, no estaban desesperados porque no encontraban y tuvieron que ir hasta Cafarnaúm. Para que tengan una idea, ¿ok? La multiplicación de los panes fue en Galilea. ¿Qué pasa? En el lago de Genezaret, ¿verdad? En el mar de Galilea, lo que llaman el mar de... Y para llegar a Cafarnaúm son unas 10 o 15 millas, de 10 a 15 millas. Y la única forma para llegar era en barcas. ¿Ok? La gente, y entonces mira cómo funcionaba esto. Estaban las personas con sus barquitas que le cobraban a gente por cruzar de un lado a otro. Ese era el detalle, tú sabes. Y yo dije, no, es que voy a buscar al Señor, a Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús de Nazaret? No lo encontramos. Y entonces llega la gente y le dice, Señor, te andábamos buscando. Y Jesús le dice, bueno, ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron. En otras palabras, lo estaban buscando porque comieron y se llenaron las pancitas. ¿Ok? Y Jesús se lo dice. ¿Ok? Jesús se lo dice. Y entonces, originalmente cuando leíamos el texto de la multiplicación de los panes, ellos estaban siguiendo a Jesucristo por los signos, por los milagros que les realizaba, la curación de los ciegos, los leprosos, etcétera. ¿Qué pues sucede? En el Evangelio de San Juan, los signos, los milagros, como yo mencionaba hace varias semanas, no es la finalidad, son los medios. ¿Los medios para qué? Y en el caso del Evangelio de San Juan, para descubrir y reconocer a Jesús como el pan de vida. En este caso, el Mesías, el Redentor. ¿Ok? Pan de vida. El pan de vida. Y entonces, en esta catequesis del pan de vida, Jesús intenta explicar a todos sus oyentes, a la gente, a los discípulos, a los adversarios, el significado profundo que ha hecho en invitarlos a creer. Nos invita a creerle a Él, al único y verdadero pan de vida, ¿verdad? Y es muy importante entonces, mi querido hermano, mi querida hermana que me está escuchando, allá en casita, manejando, ¿ok? Allá en la planta, nos tenemos entonces que preguntar, ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Dónde usted y yo? A mí, Nico Fernández, incluyéndome también, ¿ok? ¿Dónde estamos buscando a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Ok? ¿Dónde lo reconocemos? ¿Cómo reconocemos a Dios? Miren, el Evangelio de San Mateo nos dicen una forma más práctica y sencilla de reconocer a Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve enfermo y me visitaste, estuve preso y estuve desnudo y me vestiste.
y le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Pues cuando lo hicieron con aquellos más pequeños, con los menos afortunados, con los desgraciados, o sea, los que no tienen gracia para el mundo, los que no son agraciados, ¿ok? Pues conmigo lo hicieron conmigo, ¿ok? Entonces, tenemos que preguntarnos y repreguntarnos y volvernos a preguntar, ¿cómo reconocemos a Dios? A veces nosotros como padres de familia podemos reconocer a Dios en nuestros hijos, en nuestros niños. Papi, eso no se hace. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros niños decir, papi, eso no se hace, eso está mal? Ahí está Dios hablándonos. ¿Ok? Cuando le damos un consejo, de papá y madre, cuando le damos un consejo a nuestro hijo adolescente, ¿ok? Juanito, Juanita, cuando papi y mami te dan un consejo, ahí está Dios hablándote, ¿ok? Somos capaces entonces nosotros de abrir los ojos, la mente, el corazón, para ver estos signos, ¿verdad? O sea, nos dice que la iglesia nos dice que Jesucristo es el sacramento del Padre, ¿ok? Y entonces, o sea, Jesucristo es el signo. Le preguntaba a Felipe y otros, o sea, muéstranos al Padre. Pero, y Jesucristo le dice, pero si no me llevas tanto tiempo, llevas más, casi 3 años viéndome a mí más, y no reconoces al Padre en mí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ok? Somos capaces nosotros de ver esos signos, de tanto hoy como en el pasado, se siguen viendo, ¿ok? Un tema tan importante y tan extenso, el pan de vida, ¿verdad, Denis? Claro que sí. ¿Qué me parece? Vamos a saludar a nuestro patrocinio. Claro. Rafa. Claro que sí. Más que nada agradecimientos y bendiciones, lo que es a Ceci, servicios en su idioma, al Rey del Bajío, Fulvis, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, antes Carnicería Latina, y Salón de Belleza, Jacqueline. Sí, vamos con un pequeñito tema y enseguida continuamos con este tema Claro que sí. tan extenso del pan de vida de Daniel. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782. No tengas miedo. Fuerte ahí a ustedes se les enseña para que se anime. Te alegres enseguida. Abre una página ahí. Bueno, puede ser esa misma de Facebook. Era para lo del boletín. Porque se me olvidó traer. Ay, lo dejé en la mesa. Yo por estar sacando de ver qué te iba leyendo. No, yo lo busco. No. ¿Quién está? Oye, le mando un mensaje a Irma Sieves que me mande una pic del... Que me mande lo que son imagino que lo tienen ellos, ¿no? En la computadora. Testigos que voy a guiar. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con nosotros estoy. Soy fuego y savia que vine a traer, soy la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del mar. No tengo. Unas ciudades se pueden esconder y los hombres se hacen lugar. En nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y amigos por el mundo,
Continuamos con nuestro programa católico de la casa. Denny, el pan de vida. Claro que sí. Antes de continuar con el tema de nuestra reflexión, quiero recordarle a todos los hermanos de nuestra parroquia, a Dalton y áreas adyacentes, tanto allá en Crandall, que ya se van a estar realizando inscripciones para el programa de RICA, o sea, el rito de iniciación cristiana para adultos. ¿Ok? A todos los hermanos que quieran volver a casa, ¿ok? Que quieren regresar a nuestra casa, a nuestra iglesia católica, a nuestra casa, a nuestro hogar, nuestra familia. Que conozcan más de Para que conozcan más de nuestra fe católica. Yo los invito a que se inscriban a este programa, que es un programa durante todo un año. Estamos meditando y reflexionando sobre la fe cristiana, ¿ok? En distintos aspectos, para que vayamos a ir aprendiendo. ¿Okay? Y en la iniciación cristiana, ¿qué sacramentos se pueden? Pues precisamente los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, para aquellas personas que no se han bautizado, la comunión y la confirmación. Pero son los tres sacramentos de la iniciación cristiana que se celebran los católicos. ¿Ok? ¿De qué edades son? Son de 17 años hasta 99.5 años. Para que no haya excusa. Y mayores de edad. Y mayores de edad, sí. Claro, este es un programa de preparación de catequesis para adultos. ¿Ok? Por eso que hace mucha falta para que se preparen todos para que no nos muevan tan fácil cuando nos tocan las puertas. ¿Verdad? Claro que sí, porque muchas veces llegan a nuestros hogares y no vamos a quitar la buena intención que puedan tener estos hermanos, ¿ok? No vamos a quitar eso, pero es bien importante que conozcamos nuestra fe, ¿ok? ¿En qué se basa? ¿En qué nos basamos? Porque, por ejemplo, un hermano llega a mi casa y me dice, no, porque la misa no es bíblica. ¿Ok? Y todo buen católico sabe que de la A a la Z la misa es bíblica. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pues vamos entonces a continuar con nuestro tema. El pan de vida. Jesucristo nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quiero detenerme en esta frase. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Primero, hay que entender, ¿ok? Y después voy a ir explicando con un poquito más de detalles, que toda esta terminología de Jesucristo, ¿verdad? Perdón. Es un lenguaje duro, es un lenguaje fuerte. Y asimismo, hoy en día, en nuestros tiempos, podemos decir lo mismo. Es que es un lenguaje fuerte, duro, ¿sabes? Y entonces, pues lamentablemente estamos ya acoplados, acostumbrados a que se nos dé todo fácil, ¿ok? Yo recuerdo que hace 20, 30 años atrás, yo casi puedo estar seguro, yo no estuve en México cuando tú eras niño, estabas en la escuela, pero tú tenías que caminar a pie de larga distancia, ¿ok? Pues yo también en Puerto Rico. O sea, y ahora no, ahora el niño va el bus, lo recoge, y está muy bien. No estoy criticando, al contrario, está muy bien. Pero se pierde la perspectiva de todo el esfuerzo que había que realizar. Para ir a la escuela, ¿verdad? Pues así, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mira, esta segunda parte del discurso del pan de vida, ¿verdad? Porque Rafa nos estuvo hablando de la primera parte del discurso del pan de vida la semana pasada. Unos elementos aquí bien importantes, unos detalles bien importantes. Jesús se pone
se propone a sí mismo como alimento, propone su propia carne como alimento, ¿verdad? Y se reconoce con clara referencia a la Eucaristía, o sea, esta última cena que Jesucristo realizó con los apóstoles, ¿verdad? Que dice, él toma el pan, lo bendice, Mateo 26:26, es lo que conoce como el canon de la misa o las palabras de la consagración en la misa, que repite el sacerdote todos los días en la misa, en la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, pronunció la acción de gracia. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracia. Acción de gracia. Y ya yo he repetido otras veces y lo vuelvo a repetir, que cuando los primeros cristianos mencionaban este texto, hablaban de este texto, la palabra que usaban por Eucaristía era Eucaristía, que es Eucaristía hoy en día en español, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, él se da como alimento, y vemos la clara referencia de la Eucaristía en este texto. Y Jesucristo continúa insistiendo, ¿verdad? Que tenemos que descubrir su sangre y su carne y su sangre como verdadero alimento. ¿Cuántos cristianos hoy en día nos privamos de este gran manjar del cielo, de este banquete del reino de Dios, el banquete del reino, ¿verdad? Y nos dice que el que coma este alimento permanecerá conmigo, permanecerá en el Señor, y el Señor permanecerá en él. Mira, en otras palabras, nos está diciendo que Él va a estar con nosotros en la vida eterna. Y esto es bien importante porque siempre que escuchamos esta expresión de la vida eterna, pensamos que ese es un futuro y un futuro súper, súper lejano. No, no es así. La vida eterna la comenzamos a vivir desde ahora, desde este momento que somos cristianos, que somos bautizados, desde que nos bautizamos, que nacemos a la gracia, morimos al pecado. ¿Ok? Estamos viviendo la vida eterna. ¿Ok? La vida eterna, sí, es vida eterna. Nuestra alma vivirá eternamente. Entonces la vida eterna no va a ser cuando nos muéramos. No, la vida eterna es como el reino de Dios. El reino de Dios ya lo estamos viviendo. Ya vivimos en ese reino de Dios que es amor, paz y justicia. Y están las llamadas, ¿cómo no? Vámonos al aire, vamos a nuestra llamada al aire, nos están hablando. Buenas tardes. En la casa. Buenas tardes, adelante. ¿De dónde nos llama? ¿Quién nos llama, por favor? ¿Te parece que se colgó? Ahorita como quieras intenta otra vez. Claro que sí. Pues sí, o sea, ya estamos viviendo ese reino, ya estamos viviendo esa vida eterna. Y si ya la estamos viviendo, es bien importante, es de suma trascendencia que la sepamos vivir, ¿ok? A plenitud, como se debe, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, ¿ok? Y entonces, estas palabras, ¿verdad? Y nos deben animar a revisar, a hacer un examen de vida de nuestro compromiso con Jesús y con la iglesia. ¿Cómo es en este momento? ¿Qué tan bien yo llevo a cabo mi compromiso con Jesús, con la iglesia? ¿Ok? ¿Cómo llevamos nuestro compromiso? ¿Cómo usted y yo vemos en Jesús el pan de vida en la Eucaristía? Llegamos a la misa todos los domingos. Llegamos a la misa todos los domingos con esa conciencia de que Jesucristo es el pan de vida. Es el pan que me alimenta. Ese pan vivo, ese pan vivo que ha bajado del cielo, ¿verdad? Y vemos cómo Jesucristo hace la relación con el maná, que nos habla el libro del Éxodo, cuando Moisés
¿verdad? Cuando Moisés pues le pidió a Dios que le diera de comer al pueblo de Israel, ¿verdad? Y hace esa relación, sí. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, 706-529-4782. Den. Y cómo, entonces tenemos que ver cómo nos alimentamos, usted y yo, todos nosotros, todos los cristianos, de ese pan de vida en la Eucaristía y de ese pan de la palabra, en la palabra divina, en la palabra viva, porque es una palabra viva y trascendente, esa palabra viva y trascendente. Cada vez que usted y yo escuchamos las lecturas en la misa, ¿cuánto nos ayuda a crecer? Perdón, ¿cuánto nos ayuda a crecer espiritualmente? ¿Y cuánto nos ayuda a crecer como, o sea, en lo personal y como comunidad eclesial, o sea, como iglesia que somos? ¿Ok? ¿Cómo nos animamos? ¿Verdad? ¿Cómo invitamos a otras personas que se alimenten de este pan de vida y el pan de la palabra divina? Católico regresa a la casa y se colgó otra vez, ¿verdad? Continuamos. Entonces, ¿cómo nos alimentamos? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ya siguiendo, cuando llegamos al capítulo 60 al 69, se nos presenta el desenlace del discurso, ¿verdad? Y aquí la escena comienza, la escena cuando, desde que llegaron, desde ¿cómo es? Vámonos a un pequeñito Sí. tema y continuamos. La multiplicación de los panes. Vamos a ver. Es que te fuiste hasta Jerusalén. Yeah. Y cuando te tenían el pan de que No, me quedó aquí porque no se pudo contestar la pregunta ya. porque en el te paso a la nivel que te va a recuperar. ¿Quieres salir al aire? Para que la gente escuche. Oh, ok, no me interesa qué cosa. Hello, buenas tardes. Dígame. De pie a tu derecha está la reina. Ok. Enjollada Sí. con oro rubí. Hijos de reyes salen al encuentro. De pie a Si está enferma, sí se puede bautizar, pero la persona tiene que tener la intención de que sea bautizada. La persona tiene uso de razón, uso de conocimiento, puede tomar decisiones por sí misma. Ok, pues la persona tiene que desearlo primero. Entonces, si está enfermo, pues lo importante es hablar con el sacerdote para que él pueda estar la base para participar. Yo puedo decir que no debe haber ningún problema. ¿Okay? Yo le aconsejo que llame a la parroquia y hable con el sacerdote y haga una cita. ¿Okay? Una cita con el sacerdote y que estudia la aplicación al sacerdote. No hay problema, toma nota para asistir, para ayudarle siempre. Ok, cuídese, Dios me la bendiga. Nombre de mi, porque si le eches saludo. No me dijo el nombre, se me olvidó preguntarle. ¿Cómo se llama? La doctrina que se acaba de llamar no se la puedo olvidar, la se la pueden
oro de Ofir, de pie a tu derecha está la reina, enrollada con oro de Ofir. Estás en tu programa católico, Regresa a Casa, Rafa. Así es, miren, este programa Católico Regresa a Casa es muy posible gracias a nuestros patrocinadores Ceci, Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fulby, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina antes Carnicería Latina y el Salón de Belleza Jacqueline. Continuamos, Denny, con nuestro programa de Católico, Regresa a Casa. Claro que sí. Para los hermanos que estaban hace un rato escuchando sobre lo del programa de Rica, hoy, 12 de agosto, ¿verdad? Hoy, sí, hoy 12 de agosto se están haciendo registraciones desde las 11 hasta las 2 de la tarde en el salón parroquial para los programas de Rica. Y allá en Crandall, pues, hablen con mi compadre Nemorio Andrades. Saludos para ellos. Claro, que él va a estar a cargo de este año en adelante, va a estar a cargo del programa de Crandall allá en Crandall, del programa Rica allá en Crandall. ¿Y por qué un saludo por ahí también a Víctor? A Víctor, Víctor claro. Hernández, ¿verdad? Y a Pedro Barrera. A Bernardo, a ver cuándo nos va a acompañar otra vez. Claro ¿Por qué es sí. importante, Rica? ¿Perdón? ¿Por qué es importante, Rica? ¿Por qué es importante, Rica? La hermana que nos estaba llamando hace unos minutos estaba preguntando si una persona adulta que está enferma, si se puede bautizar. ¿Ves? Precisamente porque, mira, Dios no lo quiera, pero si esta persona muere y no muere bautizada, ¿ok? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Hay que visualizar las consecuencias de nuestra vida. Si yo muero sin los sacramentos, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ok? Claro, en el caso de esta persona ya está enferma y pues el sacerdote tiene que trabajar directamente con estas personas, o sea, o delegar a alguien un laico en la parroquia, pero ya son casos muy distintos, ¿ves? Pero si tenemos la fuerza, tenemos las energías, vamos a tomar las clases los domingos. En Crandall las clases van a ser los domingos a las 4:30, de 4 a 5:30. ¿Ok? Y en Dalton también van a ser los domingos, pero creo que van a ser de 9:30. 9:30, 11. 9:30 a 11. ¿Okay? Escucho, para que no haya ninguna excusa. Yo no escuché, no sabía. 706-529-4782. Claro que sí. Y mencionaba hace un rato que fue que se me fue el hilo ahí, que esta última parte del discurso de pan de vida, los versículos del 60 a 69, esta situación comienza con un cuestionamiento, con una pregunta. ¿Ustedes me siguen porque comieron y se saciaron o porque en realidad creen en mí, que soy el Dios de la vida? Tienen fe. Gran diferencia. Y entonces hoy nosotros tenemos que preguntarnos por qué seguimos a Jesús. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? ¿Ok? Y es bien importante, ¿ok? Es bien importante que tengamos en cuenta por qué y dar respuesta, y dar una respuesta. ¿Por qué yo sigo a Dios? Ver si nuestra respuesta del por qué yo sigo a Dios, sigo a la iglesia, colaboro en la iglesia, soy un fiel laico comprometido con la iglesia y con Jesucristo, si se puede poner ahí ante el cristal ahí y que se vea lo cristalino que es nuestra razón de estar ahí, ¿ok? Y bien como las explicaciones dadas por Jesús a partir de este signo de la multiplicación de los panes estaban centradas primero en la presentación como pan de vida verdadero para todo el mundo,
para el mundo en general. Mira cómo dice el texto, para todo el mundo. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Universal. Iglesia católica, ¿verdad? Cuando leemos en Mateo 16, ¿verdad? Que Jesucristo envía a los discípulos, dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Ok? Jesucristo es el pan de vida para todo el mundo, mis queridos hermanos. Y esto es un lenguaje duro porque los mismos discípulos, ¿sabes?, se van a quejar. Este es un lenguaje. Y vemos por qué los judíos en ese entonces, hay que entender por qué los judíos no aceptaban sus palabras. ¿Ok? Primero, él decía y dice que la carne es el alimento que da la vida, la carne. ¿Ok? Y hay que entender que para el judío la carne y la sangre eran elementos y son elementos impuros. ¿Ok? Por eso dice San Pablo cuando criticando a los judíos, o sea, no es lo que, y Jesucristo también lo dice en el Evangelio, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. ¿Ok? ¿Ok? Porque no es que comamos carne con sangre o no, es lo que sale de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Ok? Es lo que hace daño. Lo que hace daño a nuestra alma, a nuestro ser. ¿Ok? Y entonces, Jesús también nos habla de la vida eterna. Mire, bien importante, él reinterpreta audazmente la tradición del maná, porque les dice, sus padres comieron del maná. No fue Moisés quien le dio el maná, es Dios quien le envió el maná. ¿Ok? Y nos habla de la resurrección, o sea, del vivir con Jesucristo en la plenitud, ¿verdad? Y para los judíos esto era demasiada novedad, porque los judíos vivían y viven según las tradiciones del Antiguo Testamento. Y es bien importante entender esto. Y entonces, mira, cuando nuestra mente, ¿se acuerdan al principio que mencioné lo de la anorexia? ¿Ok? Cuando en nuestra mente, nuestra alma, podemos vivir esa anorexia espiritual, esa falta de apetito por Dios, de lo espiritual, ¿verdad? Esto se puede visualizar en 3 distintas etapas. ¿Cuáles son? Ok, mira, primero, negamos el mal. Ok, primero, porque creíamos que el mal que le sucede a otra persona nunca nos va a suceder a nosotros. Perdemos a un ser querido. Ok, nos matan a un hijo. Tenemos un accidente. Nunca pensamos que ese mal iba a llegar a nuestras vidas. ¿Ok? Y decimos, ¿por qué a mí? Y le recriminamos a Dios y perdemos la fe, ¿verdad? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Verdad? Y hasta el de hecho de que muchas personas dicen que prefieren morir a pasar ese tipo de situación. Segundo, luego reconocemos la realidad, pero nos rebelamos ante ella. Pues, como dije anterior, ¿por qué a mí? ¿Ok? Y finalmente la asumimos con resignación porque no vemos otra escapatoria. No vemos otra escapatoria, ¿verdad? Y solamente con el amor de Dios, es solamente con el amor de Dios que llegamos a aceptarla. Con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios es que llegamos a aceptar este tipo de situaciones. Y entonces es que verdaderamente comenzamos a crecer y comenzamos ese proceso no solamente de maduración, sino de transformación. Eso en nuestra vida entonces comienza a ser un testimonio. Por ejemplo, se convierte en, ya dejó de ser cuando entra el amor de Dios y empezamos a reconocer ese amor de Dios que va transformando esa situación. Entonces es que comienza esta situación, se convierte en un testimonio.
Porque yo es que muchas iglesias tienen diferentes testimonios de que yo cuando era católico, yo cuando era católico, yo cuando era católico. Pero si nosotros también podemos, somos parte de ese pan de vida, no necesitamos irnos de la iglesia, también poner nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y convertirnos en un testimonio. Claro, claro que sí. Mira, siempre vamos a escuchar muchos hermanos que van a decir, no, porque cuando yo era católico, yo hacía esto y esto y esto, pero ahora que estoy con Dios, con Cristo, ¿verdad? Pero también hay que recordar que hay muchos que fueron, que no eran católicos, que ahora están con nosotros, ¿ok? El caso de Fernando Casanova, un teólogo puertorriqueño, que fue pastor evangélico y pentecostal, ¿ok? Y en YouTube y en donde quiera podemos encontrar videos sobre Fernando Casanova, ¿ok? El testimonio que este hombre de Dios nos da. Eduardo Verástegui, no está muy lejos. Sí. Este chavo que era muy vanidoso, mismo lo dice. Eduardo Verástegui, que si te das cuenta era una estrella de telenovela. Exacto. De hecho, él mismo habla de su testimonio de cuántas mujeres pasaban en su vida. Dice Claro. lo que viene siendo antes de Cristo y después de Cristo, o sea, la gran conversión que hubo de Eduardo Verástegui. Sigue siendo Claro. criticado, ¿por qué? Porque ella tomó una gran decisión y lo entrevistan y ¿qué crees? Sigue firme en lo que sigue. Claro. De burla le preguntan, oye, ¿y si de repente te volverías curita? Él dice, si Dios me lo pide, lo hago. O sea, ¿de qué tamaño, no? Sí, claro, definitivamente. Cualquier pregunta, recuerden el número de cabina 706-529-4782. Carmelo, vamos entonces a una pequeñita pausa y vámonos a un tema musical. ¿Te escuchaste el testimonio de Verástegui? Ajá. Vamos al aire, un testimonio, quieren ver por aquí. Venimos al aire un momentito. Muy buenas tardes, católicos, regresen a casa. ¿Cómo está, hermano o hermana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su pregunta, comentario, hermano? Sí. Oh, sí, sí, hay varios testimonios
de personas que han estado pues involucrados de una forma u otra en los medios de comunicaciones, ya sea Hollywood, las películas. Inclusive hay una señora, una hermana religiosa ahora que fue astronauta en la NASA y ahora hoy en día es religiosa. Sí, o sea, que hay muchos testimonios de personas que han regresado a casa. Hermano, ¿desde dónde nos llama, hermano? Sí, claro. Ok. Pues gracias hermano por llamarnos y le pedimos que, pues, que ore mucho por nosotros porque necesitamos mucha oración y estamos aquí para servirle siempre lo mejor que podamos. Gracias hermano. Cuídese, Dios me lo bendiga. Continuamos con el programa Católico Regreso en la Casa. De tantos comentarios que hay, tantos testimonios. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782. Pues sí, como estaba mencionando hace un momento, este lenguaje, ¿verdad? Que Jesucristo nos dice que tenemos que comer su pan, comer su carne, es fuerte. Claro que sí, sigue siendo un lenguaje fuerte, pero un lenguaje que está, y todo este lenguaje está en primera persona, ¿verdad? En primera persona. ¿Por qué? Porque la misma interrogante, las mismas preguntas, la misma inquietud que Jesucristo le presentó a los judíos en ese entonces, también nos la sigue poniendo a nosotros. ¿Ok? Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos que entonces que dar respuesta a Dios. Nos toca a cada uno desde su posición como padres, ser los mejores padres posibles en nombre de Cristo. Como trabajador en nuestra vida profesional, ser los mejores trabajadores en nombre de Cristo. Como estudiante en nuestra vida estudiantil, en la universidad, en la escuela, ser los mejores estudiantes en el nombre de Cristo. En nuestra vida social, en nuestra vida en los deportes, ser el mejor deportista en el nombre de Cristo. En nuestra vida social, compartir con las amistades, ser el mejor amigo en nombre de Cristo. Mis queridos hermanos, el Señor nos sigue llamando a cada uno de nosotros a que nos alimentemos. ¿Cuántas veces vamos a la Eucaristía y pudiendo comulgar? Muchas personas pudiendo comulgar. Y no estoy haciendo ningún juicio, que es bien importante. No comulgamos. Por allá, vamos a tomar al aire. Católico Regreso en la Casa. Muy buenas tardes, hermano. ¿De dónde nos llama, por favor? Y su comentario. Pues, Víctor, ¿cómo estás? Saludos, Dios te bendiga. Claro que sí. Claro. Wow. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Víctor, Víctor, una pregunta. ¿Y de qué forma la comunidad, la gente puede contribuir? Sí, claro.
Ok, qué bueno, qué bueno. Pues ya lo saben, mis queridos hermanos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de la internet. Tenemos esa encomienda de nuestro párroco, el padre Paul Williams, que pues que para que esta comunidad de Chatsworth, de Crandall, que va creciendo, sigue creciendo. Víctor, actualmente, aproximadamente cuántas personas van a misa para que las personas tengan una idea. Claro que sí. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, que cuando la capilla era en Eton, Una trailita. era una trailita y se llenaba. Y la gente estaba bien aquel a veces media negativo porque decía, no, si se va a la capilla de otro sitio no se va a llenar. Y me acuerdo que en la primera semana que se dio misa, se llenó la capilla. ¿Ya? Y si primero Dios, vamos a tener un templo más grande, claro que sí, que se va a seguir llenando, primero Dios. Pan de vida, ¿verdad? Claro que sí. Víctor, gracias por llamarnos y pues estamos en contacto y cualquier cosa, pues ya sabes, este programa siempre va a estar de puente y de enlace entre la comunidad y todos nuestros hermanos en nuestra parroquia. Para católicos y Claro. católicos y no católicos. ¿verdad? Exacto. Para todos estamos abiertos. Denny. Claro que sí. Y seguimos con este tema, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos ese pan de vida, mis queridos hermanos, bajado del cielo? ¿Ok? Ese pan de vida, el maná, la palabra maná, ya lo he dicho otras veces, en hebreo significa ¿qué es eso? Porque los judíos, el pueblo de Israel, no entendía ese milagro, ese signo, esa grandeza de que Dios le podía enviar pan del cielo, que llovía literalmente como lluvia, una lluvia de pan. ¿Ok? Y ¿qué es eso? Y hoy en día podemos seguir diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese pan que el sacerdote consagra, ¿ok?, se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es eso? Pues, mis queridos hermanos, tenemos otra llamada. La contestación la tenemos. Católico, Ese es el pan bajado del cielo. Adelante, mis queridos hermanos. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes, católicos. Regresen a casa. Creo que se colgó de mí por ahí algo pasó, pero esperamos la llamada. Pues sí, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vamos a seguir teniendo esa anorexia, esa falta de apetito espiritual, esa falta por lo divino, esa sed y hambre de Jesucristo como pan de vida? Esa sed y hambre de Jesucristo como pan de la palabra del Padre, el signo del Padre, el sacramento del Padre. Vámonos también los comerciales, y también, ya que el tema es extensísimo, pan de vida, ¿verdad? Y mil gracias a Ceci Servicios en su idioma, al Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, y la Latina Salón de Belleza Jacqueline, un pequeñito tema de una. Claro. ¿Qué tema alegre para la comunidad? Ya vamos a verlo ahora en Dolores Hearts. Celebremos la cena del Señor. Hagamos todos juntos un pan enorme y preparemos mucho vino como en las bodas de Caná. Vengan, 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 celebremos la cena del Señor. La, 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 la.
Cuando hablo, por ejemplo, de él se convirtió, o se dice, él tuvo una conversión. ¿Es misma la frase o es diferente? Convertirse y convertirse en una conversión. Tuvo una conversión, No convertirse. ¿no? Bueno, se convirtió, pero ¿tú sabes cuál es la diferencia entre nosotros los católicos, a la conversión de nosotros los católicos a los protestantes? No. En que para nosotros la conversión es un hecho para toda la vida, ¿ok? Mientras que para el protestante es un hecho que se dio ahí en un determinado momento y ya se acabó. Te lo pregunto. No. Ya, te lo pregunto. No. No, pero también está. Continuamos con el pan de vida de Dios. Claro. Católico regresa en la casa. Católico regresa en la casa. Buenas tardes, hermano o hermana. Buenas tardes, hermano o hermana. Yes, sir, I do. I'm sorry, I don't know. That's a religious program that we got in Spanish, but we don't work directly with the station. So, sorry, sir. You can call at the 2 o'clock. We finish at 2. You can call at the 2 o'clock because the speaker from the station is going to be working here, sir. Yes, sir. No problem. My pleasure. Bye-bye. Tenemos nuestro programa católico. Ahí contestar todo lo que venga, ¿verdad? 706-529-4782. Continuamos. Claro que sí. Mira lo que nos está pidiendo durante todo este discurso del pan de vida. Y esto es bien importante. Cristo nos pide primero fe. Una fe en Él. ¿Ok? Asestar. Nos pide comer, alimentarnos. Del pan de vida. El pan. Y esto es comer en dos sentidos. Primero, literalmente, ¿verdad? Es ese pan y vino que se consagra, que deja de ser pan y vino, y es el pan, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y comer de la palabra, alimentarnos también, dejar de alimentarnos con la palabra divina, con esa palabra de Dios. Creer, ¿ok? La fe, y mencionamos porque nos pide fe. La fe es cuestión de creer. Independientemente de que suene duro, no, vamos a creer. Vamos a poner la confianza en el Señor. Compromiso. ¿Ok? Vivir a plenitud la vida eterna. Vivir a plenitud nuestra vida cristiana, nuestro compromiso como cristiano. ¿Verdad? Y vivir en medio de la iglesia, en medio de esa comunidad de amor que es la iglesia. Todo esto del pan de vida no se puede. Ok, tenemos entonces una llamada. Católico regresa en la casa. Buenas tardes, hermano o hermana. ¿De dónde nos llama? De Charanuga. ¿Cómo está, hermano? Gracias por llamarnos. Su comentario, pregunta. Pues, mire, en los relatos especialmente en el Evangelio de San Juan, en los relatos de la cena, de la última cena del Señor, ahí cuando el Señor le está lavando los pies, le dice el Señor, les doy la potestad a ustedes, lo que quieran, lo que necesiten atar aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que necesiten desatar en la tierra será desatado en el cielo.
Y ahí les dice, a quienes le perdonen los pecados, son varios textos, ahora no los tengo a la mano, mis queridos hermanos, pero son varios textos. En Marcos le dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no les perdonen los pecados, no les quedan perdonados. Hay varios textos, hermano, que pues Jesucristo le da la potestad a los apóstoles. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Los apóstoles no iban a durar para toda la vida. Tenían que delegar en otras personas para que siguieran realizando la función que ellos estaban realizando en la iglesia. Y es por eso que tenemos unos sucesores de los apóstoles, que son los obispos hoy en día, y los sacerdotes, los presbíteros, los sacerdotes como les llamamos nosotros. Entonces son los asistentes y los diáconos son asistentes del obispo, y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pues claro, tienen la autoridad que Jesucristo mismo le ha dado, porque está en la Biblia. ¿Ok? A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Ok? Pues sí. De un tema bien extenso. Esto es un tema muy extenso y estaremos también hablando de esto. Cómo no, claro que sí. Hermano, gracias por llamarnos y le pedimos que ore por nosotros también, que necesitamos mucha oración. ¿Ok? Cuídese, Dios nos lo bendiga. Continuamos con el programa de mí. Recuerden 706-529-4782 de Claro que sí. Y ahora, hermano, ¿qué nos queda por realizar? Levántate, anda y come, porque el camino es largo. ¿Ok? Mira, yo admiro a esas personas que van a misa diaria. ¿Ok? Pues quizás tú y yo, por la cuestión del trabajo, no podemos ir a misa diaria. ¿Ok? Pero yo admiro a esas personas que pueden ir a misa diaria, que comulgan diariamente, que reciben el sacramento de la confesión rutinariamente. Ok, cuando digo rutinariamente me refiero cada un mes, cada 2 meses. Ok, y entonces Dios nos manda a un ángel. Siempre que tenemos un problema, Dios nos pone un ángel. Y ese ángel puede ser un niño, ese ángel puede ser mi vecino, mi vecina, ese ángel puede ser mi compadre, que nos dé ánimo, que nos motive. ¿Ok? Y el sacramento de la Eucaristía es la misma persona, es Jesús mismo quien se nos da como alimento si lo comulgamos con las debidas disposiciones. Y esto es bien importante. Nos dice San Pablo que todo aquel que comulga el cuerpo de Cristo en pecado es reo de su propia condenación. Tenemos más. Católico, regresen a la casa. Por favor, bájanos el radio un poquito. Buenas tardes, hermano o hermana. ¿De dónde nos llaman? ¿Cómo está, hermana? Ok, cómo no. Sí, cómo no. Sí. Sí. Sí, claro. Claro. Hay testimonio de muchos santos y de verdad, gracias hermana por compartir su testimonio con nosotros, este hermoso testimonio.
Hay muchos santos que han vivido solamente de alimentarse solamente literalmente con la Eucaristía, con la Sagrada Comunión. Muchas gracias, hermanas, por llamarnos y le pedimos que nos ponga en oración. Y cuídese y Dios la bendiga. Se acabó el tiempo y ya estamos fuera de tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Ahora, mi querido hermano, para así en 2 segunditos, el propósito, que lleguemos a una iglesia, nos sentemos con toda tranquilidad, escuchamos la misa desde el principio al final, meditemos esas palabras, especialmente de la consagración. Este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y muchas gracias. Recuerden que están en su programa Católicos, regresen a casa. Les pongo una